Can you hear me? Yeah? Yeah. Okay, so thank you very much for inviting me to this colloquium. Muchas gracias por invitarme a este coloquio. This is Dr. Lopez, my Spanish voice. Soy su traductor, su voz en español. So the title you see here, I have not chosen myself. It was given to me by the organizers. El tema que ustedes ven aquí no lo escogí yo, fue el tema que me ofrecieron, que me dieron los organizadores. It's an enormous theme and I could spend a whole day talking to you. Es un gran tema y puedo pasar todo el día hablando de esto con ustedes. But we only have about 1 hour, so I'll try to make it simple. Pero apenas tenemos menos de 1 hora y lo trataré de hacer lo más simple posible. Okay, let me see how this works. Yeah, so in this picture, you see two people that are very different, at least on the surface. En esta fotografía ustedes ven a dos personas que son aparentemente similares, pero a su vez muy diferentes. On your right-hand side, you see an African from the savannah, from the equatorial East Africa. De su lado derecho ven a una persona, el esquema de una persona de África. And on your left-hand side, you see a person from the Arctic region, an Inuit person who could be from Greenland or from Canada or from Alaska. Y de su lado izquierdo ven a una persona, un esquimal, Inuit, que puede estar también representado en personas de Canadá, Estados Unidos. When we are through with this talk, hopefully you'll get a feeling why these people look different and are different to some extent, but they have more in common than there are differences. Tal vez espera pues, que al final de la plática ustedes vean que estas personas que están aquí representadas, aun cuando aparentemente son diferentes, tienen más en común que sus diferencias. This is the differences in height. Estas son las diferencias en estatura. And sorry, the text is in my tribal language. Y pues el texto está en su lengua natal, Dinamarca. Danish. On the up here, you see the pygmies. The height, they are very small, and the height is the medium height is about 145 centimeters. En esta parte superior ven la estatura promedio de población pigmea. El promedio vendría siendo pues, alrededor de 1,45, 1,50. And they are from Africa. Son de África. Central Africa. Central África. And these are Americans, and you can see they are much taller. They have a medium height of about 175 centimeters. Estos son, en el esquema de medio, son personas americanas y con un promedio de 1,75 de estatura. And here you have Dinka from the Sudan in East Africa. They are very tall, and you can see that they are about 180 centimeters in the medium height, and some of them actually are a rather relatively big part when you look at the distribution are more than 2 meters in height. Esta es de una población de una tribu dinka, pobladores dinka en el Sudán, y como pueden apreciar, la estatura es pues, bastante mayor, más de 1,80 el promedio, teniendo personas hasta de 2 metros de estatura. And here you have the height around the world. So you can see variation in height. Again, this is in Danish. I'm sorry for that. And the darker the color, the taller people are. En esta diapositiva ilustra la estatura a nivel mundial pues, de las personas, donde lo que quiere especificar más que son los colores. En cuanto más oscuro es el color, más altas son las personas. And you can see in this area here, my country is so small you can't even see it on this map. But where I live, the men are the second tallest in the world, and the women also the second tallest in the world.
En esta parte que estaba señalando está su país muy pequeño que no se alcanza pues a representar, pero hoy menciona que son de las personas, de los segundos tipo de personas más altas en el mundo, de Dinamarca. And I'm not one of them. Y no soy uno de ellos. This is variation in skin color. Esta es variación en el color de la piel. And again, there's a relatively clear picture here. The further away from the equator you go in both directions, En, the lighter the skin color. en la diapositiva se puede apreciar pues que el mayor color que presentan las personas es en cuanto más cerca están del Ecuador, en cuanto más se aleja uno de la línea del Ecuador, pues este color de piel pues se hace más blanco. And it makes good sense because where I live, we don't have a lot of sun. If you look at an annual cycle. Y esto hace eso en un sentido común, ya que donde él vive tienen relativamente mucho menor cantidad de sol. We have seasons that are much more prominent than you have here. Tienen temporadas que son más, se alargan mucho más. So we need to have light skin color to get more D vitamin. Entonces tienen que tener menor color de piel, menor pigmentación de piel para obtener los beneficios de la radiación solar. Oops. So just briefly on genetics, since I had to speak on genetics. So this is the double helix that some of you have, I suppose, have heard about. Entonces, en forma breve, tratando de mantenerlo simple, tenemos que hablar algo de genética. Esta es la famosa doble hélice que creo que todos conocen. With two identical or with two base pairs. Con dos bases de pares. And we have this code here, the CGTA code. Y tenemos pues estas bases, la C, la G, la T y la A, que creo que se puede traducir fácilmente ustedes lo que significan. And as you can see in the next slide, this code is then presented in a different order. Y en esta diapositiva lo que representa la realidad es cómo estas bases están representadas y se unen para tener una diferente manifestación. And that's the genetic language that we all have. Y ese es el lenguaje genético que todos tenemos. Now, DNA has to be transcribed, and it is transcribed into RNA. Entonces aquí tenemos el DNA que se tiene que transcribir a un RNA. And then RNA will then translate the DNA into protein. Entonces, y el RNA trasladará este DNA a un tipo específico de proteína. And or amino acids. Los aminoácidos. And it's important to understand here that maybe I'll go over here. Is it okay if I leave you for just a couple of minutes? Yeah. So it's important to understand that the blueprint of the protein is in the DNA. Entonces está establecido que este color azul de la proteína está en el DNA. So any change that happens in the DNA will also be translated into protein. Por lo tanto, cualquier cambio que se dé en esta coloración, en estas bases del DNA, se trasladará, se traducirá en un cambio en la proteína. And since protein is or amino acids are the building stones of our bodies, it will also change our bodies. Y como ustedes saben, pues las proteínas, los aminoácidos que constituyen las proteínas son las bases, las estructuras, los ladrillos en los cuales está hecha nuestra estructura, por lo que si hay un cambio en el DNA, también estará un cambio en esta estructura en nuestro cuerpo. So let's try to look at this from a historical point of view. How did we evolve as humans? Ahora tratemos de ver lo que estamos hablando desde un punto de vista histórico y cómo evolucionamos hasta llegar al día de hoy, como somos.
And the history begins in East Africa. La historia comienza realmente en el este de África. This is where mankind evolved. Es donde la especie humana evolucionó. With the different Homo groups, beginning with Homo erectus, Homo habilis, and Homo erectus, and then so on. Y cómo se va transformando los diferentes de la cadena del inicio del llamado Homo, cómo se va transformando en un Homo habilis, a un Homo erectus, etc. To begin with, when we became Homo sapiens, as we are right now, there were only, when we started to migrate, there were only 5, maybe 10,000 people in total. Se considera que el primer grupo de personas de los cuales nosotros descendemos fue un grupo muy pequeño de alrededor de 5,000 a 10,000 personas, de como ya conocido como Homo sapiens. This was 200,000 years ago. Y esto fue hace 200,000 años. Then humans started to migrate within Africa. Y luego este mismo grupo empezó a migrar hacia diferentes partes de África. And then humans started to migrate out of Africa. Y luego, como se dice ahí, como se ve ahí hace 60,000 años, este grupo emigra fuera de África. And actually, the oldest population out of Africa living today are the Aboriginal people of Australia. Y actualmente esta población, la más antigua que existe por fuera de África, es la población aborigen de Australia con 45,000 años. And lo más similar. Yeah, and this is now outdated because recent research has shown that this was 60 to 70,000 years ago. Nuevos descubrimientos establecen que en realidad no son 45,000 años, sino igual alrededor de 60, 70,000 años. And as you can see here, migration went on and East Asia was involved, Eurasia, Europe also became populated, and this all happened from about 40,000 years ago. Y posteriormente, continúa la migración yéndonos hacia el este de Asia y también hacia Europa, sucediendo esto alrededor de hace 40,000 años. And then finally, people started to migrate to the Americas, and this was about 15,000 years ago. Y finalmente, pues la migración que todos conocemos alrededor de hace 15,000 años hacia las Américas. Maybe somewhat earlier, but it's uncertain. Probablemente más temprano, pero no se sabe con seguridad. Most people have thought that this migration happened over land only, as you can see here. When the latest ice age ended, people started to move through the Bering Strait, through what is now Canada, down to North America, and down to South America, and all the way down to the end. But in order to make it within such a short time period, remember, people were not running, they were probably sailing along the ice brim in boats. So some were migrating over land, but some were sailing. En un tiempo los científicos creyeron que la manifestación, que la forma de emigrar de estas personas a través del canal de Bering hace 15,000 años nomás se dio pues desde este norte hacia el sur, a Sudamérica, a través de la tierra. Pero como hay datos de personas ya hace 14,000 años, hay cierta evidencia de que muy probablemente la población viajó por mar hacia el sur, lo que explicaría la cercanía de estos datos, porque si no hubiera tardado mucho más tiempo de los 15,000 a los 14,000 años. And then the last part to be colonized by mankind was the Polynesian islands, as you can see here. And
New Zealand was only 800 years ago. Y la última parte de esta migración, de esta colonización, pues como los números que están ahí, 5.000, 2.200 es en la parte de la Oceanía, siendo Nueva Zelanda la última parte del mundo que se puebla con esta población emergente de África, hace 800. Now this next, so now you have a picture of course this is many years that have been covered in a short time. Sí. Yeah. Ahora espero que tengan ustedes el panorama de la historia, pues, de la humanidad, que está muy sumarizada. And the next information now may come as a surprise to many of you, because it is a fact that the variation within each population decreases with the geographic distance from Africa. La siguiente información probablemente para ustedes sea pues sorprendente y de interés, ya que como dice la diapositiva, que la variación entre cada población disminuye conforme la distancia geográfica de África. O sea, en cuanto más se aleja la población de África, menos es la variación disminuye. La variación de la población y la variación genética. And you can see that in this slide here, this is what we call the serial dilution model, and I'll explain that to you. I'll show to you what it is. En esta diapositiva voy a hablar acerca de este modelo, que lo estoy traduciendo tratando de ser muy literal, de un modelo de serial de dilución. This is a genetic variation here, and this is the number of migrations that have taken place over time. En la línea vertical está la variación genética y en la horizontal, pues la variación de la migración, las migraciones que se han tenido. And this is the origin Africa. Aquí está el origen en África. And then we have the Middle East. Luego en el medio. And the Eurasia region. En Europa. And the Far East. Más al norte de Europa. And the Americas. Y la parte de Europa, de América. So you can see that genetic variation decreases as migration has taken place over time. Como ven, la diferencia de la variación es menor en América conforme se aleja pues de esta distancia de África. And it's shown in this slide here, and I'll try to take you through it with the help of Dr. Lopez, of course, step by step. Entonces, en esta diapositiva voy a tratar de explicar de una forma, tratando de hacerlo simple, qué significa esta disminución de la variación. As you can see here, this is Africa now. So you see there's a large variation. The colors is showing the variation. Como pueden ver en este círculo superior, vamos a considerarlo como la población de África y pueden ustedes ver la gran cantidad de diversidad de color en esta población de África. The circle here shows, so this is what we would call the mother population. Esto podemos decir que es la población madre. And the circle here shows a founder population that migrates. Y en este círculo menor observamos una subpoblación de esta gran población que migra por primera vez. Then they become a larger population with a different genetic makeup. Y conforme se mantienen en un lugar, llegan a un lugar, empiezan a reproducirse, pero entonces esta variación empieza ya los colores ya no son tan variados como en de donde emergieron. And you can see the number of colors here are not quite the same as here. So this population has less genetic variation than the mother population. Como lo que ya mencionaba, pues que los colores, ustedes los pueden observar, no hay tanta variabilidad de colores como en esta población madre. Then we have another founder population, subpopulation that migrates from this population. Y tenemos ahora una nueva subpoblación que vuelve a realizar una migración. They also become a larger population. Se convierten en una población más grande.
and another population migrates from here, and so on. And you can see from this color mix, all of a sudden we have, for the sake of illustrating what we are talking about, similar colors. Entonces, como ven en el círculo S2, hay una nueva subpoblación que va a realizar una tercera migración, pero ya vemos que los colores, por lo tanto, significa la variación es mucho menor que en la primera población, y conforme se va sucediendo la nueva migración, cada vez la variación viene siendo menor, hasta permanecer prácticamente de un solo color. So you can say that it is by chance. When people leave, it is a certain population that will migrate, and whatever gene pool they take with them will then create a new population. Entonces, trata de resumir que conforme la población que se migra va a llevar un cierto código genético, y ese es el que va a traducir o se va a transformarse en una población. That's one hypothesis behind genetic variation. Esta es una hipótesis de esta variación genética. And this is another way of illustrating it. Here we have Africa 100,000 years ago. Esta es una diferente forma de explicar lo que ya acabamos de hablar. Esto es África hace alrededor de 100,000 años. And now it develops 60,000 years ago. Cómo van migrando hacia diferentes partes de África en un principio, hace 50,000 años, y hacia el resto de Europa, Asia. And you can see here, 10,000 years ago, this is when civilization came to humankind in the Middle East, in this region here, what was known as Persia in those days. And later on, it came in a couple of thousand years later in the Americas. Esta es la propuesta, se puede decir así, de esta migración y de la variación genética, que ustedes pueden ver cómo había mucho más colores, diferente tipo de colores, que se van disminuyendo conforme hubo la migración de la población hasta alrededor de los 10,000 años, que es cuando se considera esta civilización principalmente en el área de Persia. Ahora Irak, Irán. And here's another picture, and you can see how the variation diminishes over the years as people have migrated. 75,000 years ago, 60,000, 35,000 years ago. En esta tercera forma o tercera diapositiva, que trata de explicar lo mismo, como hace 75,000 años, de la parte izquierda, había esta variación. A los 60,000 años esta se va disminuyendo, y conforme se va pasando pues hacia las Américas, todavía esta variación es menor. So maybe you can read from the slides in the interest of time, please. You want me to do it? Yeah. So just quickly here, the majority of the variation is within a local population. It is smaller than it is between populations. Okay, entonces, sorry, that it is larger than it is between populations. Entonces, la diapositiva explica que la mayoría de la variación se encuentra dentro de un grupo o de un subgrupo de la población, y que comparado entre estas poblaciones la variación es menor, es pequeña. And the variation is the largest, the genetic variation within Africa, and especially sub-Saharan Africa. Y por el contrario, la variación en la población del sub-Sahara en África, la variación de esta población es mayor. So how do we then think about what we call racial concepts? This is how we thought about race in the old days, that people were completely different from each other, the old typology of humankind. Lo que hemos estado hablando, lo que Dirk ha estado hablando, tiene como una finalidad de hablar de estos conceptos raciales, que en los primeros tiempos la percepción de las diferencias raciales en esta tipología vieja
ya de tiempo, es que las poblaciones estaban separadas, o sea, había una gran diversidad de genética. But this is there's no scientific validity to back up this view. Pero esto en realidad no tiene realmente un soporte científico. So this is how we look at it today, that we have much more in common than separates us. Lo que se ve hoy es que en realidad tenemos el punto de vista actual es que en realidad aun cuando existen diferencias, estas diferencias son menores y que es mayor las similitudes que tenemos entre los subgrupos, ¿no? Para no hablar acerca de razas. So in spite of the fact that we have migrated and we have different subpopulations have shown to not have the same variation of genes as in Africa, we are very much alike. Entonces, por eso, de todo lo que se ha hablado, entonces vemos como realmente nuestra variación genética no es tan grande como se esperaba o como se pensaba, excepto de esta población de África que sí tuvo una gran variación en el continente africano. Yeah, just briefly. So the differences that we see have originated within the last 50,000 years. Entonces, las diferencias que vemos se han originado realmente en los últimos 50,000 años y son una consecuencia de la migración, de las migraciones que ya se explicaron y con la consecuente adaptación a los nuevos medios ambientes a los que se encuentran. And for most of human history, we have lived in small isolated groups as hunter-gatherers. Y que la realidad es que en la mayor parte de nuestra historia de la evolución de nosotros como humanos, la realidad es que hemos vivido en pequeños grupos aislados. As hunter-gatherers, yeah. And that's why we see the genetic, linguistic and cultural differences between populations. Y que las diferencias de tipo genético, lingüístico y cultural se deben a que estas subpoblaciones tuvieron su propio crecimiento, pero en forma aislada y que les permitió tener su cierta identidad. And this is, I'd like to end this talk with an example of what it means when there are differences because of migration, so genetic differences. Quiero terminar la plática con un ejemplo de qué significa realmente esta diversidad genética, de esta evolución genética, sobre todo refiriéndose al metabolismo. And it's about a gene called the alpha-actinin 3 polymorphism. And this gene, well, it's known as the ACTN3 gene. Esto es, el ejemplo que va a utilizar está basado en este gen denominado alfa-actinin 3 o ACTN3, un polimorfismo de este gen. It's also known as the sprint gene. Y que es conocido también como un gen del sprint. So if you have this gene, you are a good sprinter. Por lo que si ustedes tienen este gen, ustedes serían buenos sprinters. This is Africa, and you can see the blue color here means that there are many people with the gene. The yellow color shows that, it actually shows that you have it from both parents. Here you have it from one parent, and here it is not expressed at all. Entonces, en la parte de, para nomás señalarlo, ahí donde dice 195 en Kenia, en África, vemos la prevalencia de este gen con el color azul, en la cual ambas partes, tanto el hombre como la mujer, procrean un hijo que tiene más carga genética de este polimorfismo. Si el color amarillo significa que tan solo uno de los padres la tiene y que el rojo es que prácticamente no tiene expresión de este gen. So,
as we move out of Africa, there is more and more red color. So it means that there is a polymorphism that has taken place here. It's called a premature stop codon, this XX, and it means that it is not expressed. And it seems like if we look at only this gene or this polymorphism, that there will not be a lot of sprinters coming out of this place here. Entonces lo que se ha podido comprobar es que en esta migración a través de los cientos de miles de años se ha ido perdiendo esta capacidad de pasar genéticamente este código genético, y lo que se encuentra es que proporcionalmente a otras poblaciones en el mundo, en las Américas, sobre todo en México para Sudamérica, este polimorfismo en realidad es muy bajo, representado por el color rojo. This could be a chance, by chance, that subpopulations have left, as I showed you with the serial dilution model, so that we ended up with people over here in this part of the world with this polymorphism. Entonces, lo que se ve es de este cambio a través de los años en los cuales en las Américas este polimorfismo estaría disminuido. And also, it could be that because of the migration, that people needed to be more endurant, not be sprinter types, but be endurance type people, because they had to migrate, and then over generations they did not need this gene, and therefore the polymorphism became a reality. La explicación probable a por qué se va disminuyendo este gen y se va alterando más, va teniendo una mayor alteración, o sea, se va modificando, es probablemente a que con el tiempo esta población que tenía que hacer la migración de ir a caminar, de ir y sostenerse y cazar, o sea, para poder sobrevivir, se convierte la persona en persona, las tribus o las personas tienen que tener mayor resistencia y no tanto la necesidad de correr en forma rápida. Entonces probablemente se desarrolla más una capacidad aeróbica de rendimiento que la del sprinter. Yeah, because this ACTN3 is expressed mainly in type 2 skeletal muscle fibers that are the fibers we need for sprinting. Y lo que también es que este gen se encuentra principalmente en las fibras tipo 2, que son las representativas del sprint, o las fibras blancas. So this illustration here may explain to you, it's a simplification, I know that, but this could partly explain at least why we see the big sprinters coming from African countries or people who have been taken out of Africa. Entonces esto es para tratar de encontrar una explicación precisamente de las variaciones, de la diversidad genética que vemos en cierto tipo de poblaciones, pero todo a partir de África. And not because, as some people are saying, because the Africans had to run away from the wild animals. Otros dicen que este gen se desarrolla más en los africanos por su necesidad de tener que correr de los animales. So, on that happy note, I think I'll end my talk here, also in the interest of time. Con esto terminaría yo mi exposición.